¿Sabes qué es lo que Dios está a punto de desatar en tu casa? La mayoría de las personas vive dormida, con los ojos cerrados, esperando que las cosas mejoren por sí solas, mientras el tiempo de visitación ya comenzó. Pero tú que me escuchas hoy, tú no eres del montón. Dios te trajo aquí porque tiene un plan específico para tu hogar, para tu familia, para tus finanzas, para tu matrimonio, para tus hijos. Y lo que viene en estos meses no es casualidad, es una temporada de redefinición espiritual donde Dios va a separar a los que de verdad creen de los que solo juegan a la religión. Escúchame bien, enero de 2026 no será un mes más, no será otro año que comienza con las mismas promesas vacías y los mismos ciclos de derrota. Lo que Dios está preparando para tu hogar es tan poderoso, tan sobrenatural, que si tú no te preparas espiritualmente desde ahora, vas a perderlo. Y no me refiero a prepararte con ayunos de una semana para lucirte en redes sociales, no. Me refiero a que tomes autoridad espiritual en tu casa, que entiendas el tiempo profético en el que estamos viviendo y que despiertes del letargo religioso que ha mantenido a tantos creyentes atados durante años. La Biblia dice en Amós capítulo 3, verso 3, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Dios te está preguntando hoy, ¿estás tú de acuerdo con lo que Él quiere hacer en tu vida? Porque si tú sigues aferrado a tus propios planes, a tu propia comodidad, a tus propias tradiciones religiosas, Dios no va a poder moverse. Y déjame decirte algo que tal vez no te van a decir en otros lugares. Dios no está obligado a bendecir tu desobediencia. Dios no está obligado a proteger tu casa si tú sigues permitiendo que el enemigo tenga puertas abiertas en tu hogar. Muchos creyentes viven preguntándose por qué no hay paz en su casa, por qué los hijos se rebelan, por qué el matrimonio está frío, por qué las finanzas nunca prosperan. Y la respuesta es clara como el agua: porque no hay altar familiar, porque no hay culto en el hogar, porque el televisor tiene más autoridad que la palabra de Dios, porque el celular recibe más atención que la presencia del Espíritu Santo. Y así, con la casa espiritualmente vacía, el enemigo entra como Pedro por su casa y hace lo que le da la gana. Jesús dijo en Mateo 12, 43 al 45 algo escalofriante: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Te das cuenta? El problema no es solo echar fuera al demonio. El problema es ¿qué haces después? Si tu casa queda vacía espiritualmente, si no la llenas con la presencia de Dios, con la palabra, con adoración, con oración, van a regresar 7 veces peor. Y esto no es para asustarte, es para despertarte. Porque estamos en un tiempo donde el enemigo está furioso. La Biblia dice en Apocalipsis 12:12, el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y tú me dirás: pero hermano, ¿cómo es posible que el enemigo tenga tanto poder si Cristo ya lo venció en la cruz? Y yo te respondo: Cristo sí lo venció, pero ese poder no se activa automáticamente en tu vida. Tú tienes que apropiarte de esa victoria. Tú tienes que ejercer la autoridad que Cristo te dio. Porque si tú no peleas, si tú no declaras, si tú no oras, el enemigo va a seguir robándote lo que Dios ya te dio por herencia. Mira, déjame hablarte como pastor, como alguien que ha visto cientos de familias destruidas, matrimonios separados, jóvenes perdidos en las drogas, hogares llenos de maldición. Y en todos los casos la raíz es la misma: falta de cobertura espiritual, falta de liderazgo espiritual en el hogar. Y aquí va algo fuerte.
Si tú eres el hombre de la casa, el esposo, el padre, y no estás ejerciendo tu rol sacerdotal, estás en desobediencia. Punto. No me importa cuánto trabajes, cuánto proveas económicamente, si tu casa no tiene un sacerdote que ore, que declare, que guíe espiritualmente a su familia, estás fallando en tu llamado más importante. Primera de Pedro 3:7 dice: Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Escuchaste eso? Para que tus oraciones no tengan estorbo. Hay hombres que oran y no pasa nada, y es porque no están honrando a su esposa, porque están siendo autoritarios, déspotas, machistas, en lugar de ser líderes espirituales. Y Dios dice: si tú no tratas bien a tu mujer, yo no escucho tus oraciones. Pero también mujeres también tienen una responsabilidad tremenda. Proverbios 14:1 dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. ¿Cuántas mujeres están derribando su propia casa con sus palabras, con su amargura, con su falta de perdón, con su rebeldía, con su espíritu de Jezabel queriendo manipular y controlar todo? Y luego se preguntan por qué no hay bendición en el hogar. Escúchame, Dios tiene un orden divino para la familia. Y cuando ese orden se rompe, todo se desordena. El hombre es cabeza, pero cabeza servicial, no tirana. La mujer es ayuda idónea, pero ayuda activa, no pasiva ni manipuladora. Los hijos están bajo autoridad, pero autoridad amorosa, no abusiva. Y cuando cada quien ocupa su lugar en obediencia a Dios, el cielo se abre sobre ese hogar. Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar en enero de 2026? Dios me ha mostrado que viene una sacudida sobre los hogares, una sacudida que va a exponer todo lo que está escondido, todo pecado oculto, toda hipocresía religiosa, toda doble vida. Hebreos 12:26 al 28 dice: la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Dios va a sacudir todo lo que puede ser sacudido, todo lo que está construido sobre arena, todo lo que no tiene fundamento en Cristo. Y muchos hogares que hoy parecen cristianos van a caer. No porque Dios los destruya, sino porque nunca tuvieron un fundamento real. Eran solo apariencia, solo tradición, solo religión dominical. Pero cuando venga la prueba, cuando venga la tormenta, no van a resistir. Y aquí está el punto. Dios no sacude para destruir a los suyos. Sacude para limpiar, para purificar, para quitar todo lo que estorba. Imagínate un árbol lleno de ramas secas. El viento fuerte viene y las arranca. ¿Está destruyendo el árbol? No. Está quitándole lo que ya no sirve para que pueda dar más fruto. Así va a ser con tu familia. Todo lo que no es de Dios, todo lo que te está robando la bendición, va a ser removido y sí va a doler. Pero es necesario. Mira, yo he visto familias que llegan al altar desesperadas. Pastor, oren por mi hijo que está en las drogas. Pastor, oren porque mi esposo me va a dejar. Pastor, oren porque vamos a perder la casa. Y cuando les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que oraron juntos como familia? Me miran con ojos vacíos. Es que no tenemos tiempo, pastor. No tienen tiempo para Dios, pero sí tienen tiempo para la televisión. No tienen tiempo para orar, pero sí tienen tiempo para las redes sociales. Ahí está el problema. Josué 24:15 dice algo categórico: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis.
Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué no dijo, tal vez sirva, no dijo voy a intentar, dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es una declaración de fe, de autoridad, de compromiso total. Y tú tienes que tomar esa misma decisión. Tú tienes que pararte en la brecha por tu familia y decir, no me importa si nadie más en mi casa quiere orar. Yo voy a orar. No me importa si nadie más quiere leer la Biblia, yo la voy a leer. No me importa si soy el único que está buscando a Dios, yo voy a buscarlo hasta que el cielo se rompa sobre mi hogar. Y déjame decirte algo, cuando tú te pones firme espiritualmente, cuando tú tomas autoridad, las cosas empiezan a cambiar. No de la noche a la mañana, pero empiezan a cambiar, porque tú estás abriendo un portal del cielo sobre tu casa. Estás invitando a la presencia de Dios a que more ahí. Y donde está la presencia de Dios, el diablo tiene que huir. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Primero te sometes a Dios, primero obedeces, primero te humillas, y desde esa posición de sometimiento a Dios, resistes al diablo. Y cuando resistes desde la autoridad que Dios te da, el enemigo no tiene otra opción más que huir. Pero la mayoría hace lo contrario. Quieren pelear contra el diablo sin someterse a Dios. Y así no funciona. Ahora, ¿cómo te preparas para lo que viene? Primero, establece un altar familiar. Y no me refiero a que compres una mesita bonita y pongas una Biblia encima. No. Un altar es un lugar de sacrificio, un lugar donde tú y tu familia se encuentran con Dios todos los días, aunque sea 15 minutos, aunque sea antes de dormir, pero tiene que ser constante, tiene que ser real. ¿Sabes cuál es el problema de muchas familias cristianas? Que viven de la unción del domingo. Van a la iglesia, lloran, levantan las manos, prometen cambiar y el lunes ya están igual. Porque no hay continuidad, no hay disciplina espiritual. Y la vida cristiana no es un evento, es un estilo de vida. No es una experiencia emocional de fin de semana, es una relación diaria con el Padre. Deuteronomio 6:6-7 dice algo poderoso. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Fíjate bien, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. O sea, todo el tiempo, la palabra de Dios tiene que ser el centro de tu hogar, no un adorno, no algo que lees cuando tienes problemas, el centro. Y aquí viene algo que muchos no quieren escuchar. Tú no puedes darle a tus hijos lo que tú no tienes. Si tú no tienes una relación real con Dios, ¿cómo esperas que tus hijos la tengan? Si tú no oras, ¿cómo esperas que ellos oren? Si tú no lees la Biblia, ¿cómo esperas que ellos la lean? Los niños no hacen lo que tú dices, hacen lo que tú haces. Ellos te están observando. Están viendo si tu fe es real o es pura pantalla. Y déjame decirte algo más. Hay una guerra por tus hijos, una guerra espiritual brutal. El enemigo quiere destruir a la próxima generación antes de que cumpla su propósito. Por eso ves tanta confusión de género, tanta depresión en niños, tanto suicidio en adolescentes, tanta rebelión, tantas adicciones, porque el diablo sabe que si logra destruir a los jóvenes, destruye el futuro de la iglesia. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero ojo, no dice, manda al niño a la iglesia. Dice, instruye al niño. Tú eres el responsable de la formación espiritual de tus hijos, no el pastor,
no la maestra de escuela dominical, tú. Y si tú delegas esa responsabilidad, vas a pagar las consecuencias. Segundo, limpia tu casa espiritualmente. Y aquí viene algo incómodo para muchos. Hay objetos en tu casa que están abriendo puertas al enemigo. Amuletos, imágenes, películas, música, libros, videojuegos, cosas que trajiste de viajes, herencias. Y tú dices, pero es que eso es de mi abuela, no me importa. Si abre una puerta al enemigo, tiene que salir de tu casa. Deuteronomio 7, 25 al 26 es claro. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de sobre ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. ¿Sabes cuántas casas están malditas por objetos que la gente guarda? Ay, pero es que esta figurita es de cuando fui a tal país. Esta estatua me la regaló fulano. Este cuadro tiene valor sentimental. Y mientras tanto, en esa casa hay peleas constantes, enfermedades raras, pesadillas, opresión espiritual, y la gente no entiende por qué. En el libro de Hechos 19, 18 al 20, dice que cuando los creyentes de Éfeso se convirtieron, asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Mira eso. Eran libros que valían una fortuna y los quemaron. No los vendieron, no los regalaron, los quemaron, porque entendieron que no puedes tener un pie en el reino de Dios y otro en el reino de las tinieblas. Y yo sé que esto suena radical para algunos. Ay, pero el hermano se está pasando. No me estoy pasando, estoy siendo bíblico. Y si tú quieres la bendición completa de Dios en tu casa, tienes que hacer limpieza completa. Todo lo que representa idolatría, brujería, ocultismo, nueva era, religiones falsas, tiene que salir todo. Tercero, declara protección sobre tu hogar todos los días. Salmo 91, Salmo 23, Salmo 121. Declara que ninguna arma forjada contra tu familia prosperará, que la sangre de Cristo cubre tu casa, que tus hijos están sellados con el Espíritu Santo, que tus finanzas están bajo la bendición de Dios. Palabras tienen poder. Lo que tú declares sobre tu familia tiene peso en el mundo espiritual. Proverbios 18, 21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Qué estás declarando sobre tu familia? ¿Qué estás profetizando sobre tus hijos? Porque si tú vives diciendo, este muchacho no tiene remedio, mi esposo nunca va a cambiar, en esta familia todos somos enfermos, nunca vamos a salir de pobres, estás profetizando maldición sobre tu propia casa. Cambia tu lenguaje, empieza a declarar vida, empieza a profetizar bendición. Aunque no lo veas todavía en lo natural, decláralo en el espiritual, porque Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Y tú tienes esa misma autoridad porque fuiste creado a su imagen y semejanza. Cuarto, ayuna. Y no estoy hablando de ayunos religiosos para presumir. Estoy hablando de que te niegues a ti mismo, que busques a Dios con desesperación, que le digas, Señor, necesito que tú te muevas en mi casa, necesito que rompas las cadenas que nos tienen atados, necesito un milagro. Isaías 58, 6 dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? El ayuno rompe yugos, el ayuno desata lo que está atado, el ayuno abre puertas en el cielo que de otra manera no se abren. Hay batallas que solo se ganan con ayuno y oración.
Jesús lo dijo en Mateo 17:21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Hay demonios que no salen con una simple oración. Hay fortalezas que requieren que tú te humilles, que busques el rostro de Dios con intensidad, que estés dispuesto a negarte a ti mismo, y cuando ayunes, no lo hagas como los fariseos, para que la gente te vea y te admire. Hazlo en secreto, entre tú y Dios. Porque Mateo 6:18 dice: para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Quinto, sirve. Saca a tu familia de la zona de comodidad. Que tus hijos vean que la fe no es solo ir a la iglesia los domingos, que vean que tú sirves, que das, que ayudas, que compartes. Porque una familia que no sirve se vuelve egoísta. Y el egoísmo es la puerta de entrada para todo tipo de mal. Gálatas 6:2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Dios te bendice para que tú seas de bendición, no para que te quedes sentado disfrutando de la bendición. Te bendice para que fluya a través de ti hacia otros. Y cuando tú vives con esa mentalidad de reino, cuando tú eres generoso, cuando tú sirves, Dios sigue derramando más sobre ti. Enséñales a tus hijos a servir. Llévalos contigo a visitar enfermos, a llevar comida a los necesitados, a orar por otros, a compartir el Evangelio. Porque un niño que crece sirviendo es un niño que entiende el corazón de Dios. Y ese niño, cuando sea adulto, no se va a apartar del camino. Sexto, reconcíliate. Si hay alguna ofensa, algún resentimiento, alguna amargura entre los miembros de tu familia, resuélvelo ahora. No esperes, porque la falta de perdón es como un cáncer espiritual que va carcomiendo tu hogar poco a poco. Efesios 4, 26 al 27 dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando tú guardas rencor, cuando tú no perdonas, cuando tú te acuestas enojado, le estás dando lugar al diablo. Le estás abriendo una puerta legal para que opere en tu casa. Y yo sé que hay heridas profundas, yo sé que hay cosas que duelen, pero Dios no te está pidiendo que finjas que no pasó nada, te está pidiendo que sueltes, que perdones, no por el otro, sino por ti, porque mientras tú sigas atado a esa ofensa, no vas a poder avanzar. Mateo 6, 14 al 15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. No hay opción. Si quieres ser perdonado, tienes que perdonar. Punto. Séptimo, protege tu matrimonio. Porque el enemigo sabe que si destruye el matrimonio, destruye la familia. Y por eso está atacando con tanta fuerza. Infidelidad, pornografía, frialdad, abandono, divorcio. Y la gente piensa que es normal, es que ya no lo amo, es que encontré a alguien mejor, es que no somos compatibles, mentiras del infierno. Dios dice en Malaquías 2:16, Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio. Dios aborrece el divorcio. No porque sea legalista, sino porque conoce el dolor que causa. Conoce el daño que hacen los hijos, conoce las heridas que deja, y su corazón es que los matrimonios sean restaurados, sanados, fortalecidos, pero para que eso pase, ambos tienen que trabajar. No puedes esperar que Dios haga un milagro mientras tú sigues con tus mismas actitudes. Si eres el esposo, tienes que amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Efesios 5:25. Si eres la esposa, tienes que respetar a tu marido. Efesios 5:33. Y ambos tienen que estar dispuestos a morir al yo
para que el matrimonio viva. Octavo, siembra. Siembra en buena tierra. Siembra en el reino. Siembra con fe. Porque Lucas 6:38 dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Hay familias que nunca prosperan porque nunca siembran. Son tacaños, son avaros, son mezquinos, y luego se quejan de que no tienen. Pero Dios no bendice la avaricia, Dios bendice la generosidad. Segunda Corintios 9:6 dice, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y cuando siembres, no lo hagas esperando recibir de la persona a la que le diste. Espera de Dios, porque Él es tu proveedor, Él es tu fuente, y cuando tú siembras en su reino, Él se encarga de multiplicarlo. Noveno, adora. Llena tu casa de adoración, no de música cristiana de fondo mientras haces otras cosas, de verdadera adoración, de momentos donde tú y tu familia se postran ante Dios y le rinden toda la gloria. Salmo 104 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Cuando tú adoras, estás invitando la presencia de Dios a tu casa, y donde está la presencia de Dios hay libertad, hay sanidad, hay paz, hay poder. Y décimo, permanece. No te canses, no te rindas, no abandones. Porque Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. A su tiempo, no a tu tiempo, al tiempo de Dios. Puede ser que ores durante meses y no veas cambios. Puede ser que declares durante años y parezca que nada pasa, pero tú sigue. Porque en el mundo espiritual ya se movió. Y lo que se movió en el espiritual, tarde o temprano se va a manifestar en el natural. Mira, lo que Dios quiere hacer en tu hogar en estos meses es tan grande que el enemigo está peleando con todas sus fuerzas para impedirlo. Por eso ha sentido tanto ataque, por eso ha habido tanta confusión, tanta división, tanto conflicto, pero tú no te vas a rendir, tú no te vas a dejar vencer, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Primera Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Tú ya tienes la victoria, solo tienes que apropiarte de ella, solo tienes que caminar en ella, solo tienes que ejercer la autoridad que Cristo te dio. Y cuando llegue enero, cuando empiece ese nuevo tiempo, tu familia va a estar preparada, va a estar cubierta, va a estar bajo la sombra del Omnipotente. Y lo que Dios desate en tu casa no lo va a poder detener ningún poder del infierno. Viene sanidad, viene restauración, viene provisión sobrenatural, viene salvación para tus hijos, viene reconciliación en tu matrimonio, viene paz, viene gozo, viene propósito. Pero todo eso requiere que tú te muevas ahora, que no esperes a que las cosas empeoren, que tomes autoridad hoy, que empieces a orar hoy, que limpies tu casa hoy, que te reconcilies con tu familia hoy, porque el tiempo es corto y Dios no va a esperar eternamente. Isaías 55:6 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Hay un tiempo de gracia, hay un tiempo de oportunidad, y ese tiempo es ahora, no mañana, no cuando te sientas listo, ahora. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis.
Dios tiene pensamientos de bien para tu familia, tiene planes de prosperidad, tiene propósitos eternos. Pero tú tienes que alinearte con esos planes. Tienes que buscar su rostro, tienes que obedecer su palabra. Y cuando lo hagas, cuando tomes esa decisión firme de que tu casa va a servir al Señor, prepárate, porque va a venir oposición, va a venir resistencia. El enemigo va a tratar de desanimarte, va a traer pensamientos de duda, va a usar a las personas más cercanas para que te critiquen, pero tú te mantienes firme. Porque Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que te voy a pedir algo. Cuando termines de escuchar este mensaje, no lo dejes ahí como uno más. No digas, qué bonito, y sigas con tu vida. No. Vas a hacer algo diferente. Vas a buscar un lugar tranquilo, vas a apagar el celular, vas a cerrar tus ojos y vas a hablar con Dios con total sinceridad. Vas a decirle, Señor, perdóname por descuidar mi hogar espiritualmente. Perdóname por permitir que el enemigo tuviera puertas abiertas en mi casa. Perdóname por ser tibio, por ser religioso sin tener una relación real contigo. Hoy tomo la decisión de que mi casa te va a servir. Hoy levanto un altar en mi hogar. Hoy declaro que la bendición de Abraham viene sobre mi familia, que mis hijos servirán a Dios, que mi matrimonio será restaurado, que mis finanzas prosperarán, que la paz de Cristo reinará en mi casa. Y lo decreto en el nombre de Jesús. Y después de orar vas a actuar. Vas a empezar ese altar familiar esta misma noche. Vas a reunir a tu familia, aunque sea 5 minutos, y van a orar juntos. Vas a leer un salmo, vas a declarar bendición sobre cada miembro de tu hogar y vas a hacerlo todos los días. Sin excepción, vas a tirar todo lo que abre puertas al enemigo. No mañana, hoy. Vas a hacer una limpieza espiritual de tu casa. Y si alguien te critica, déjalos. Mejor que te critiquen los hombres a que Dios te rechace por desobediente. Vas a pedir perdón si has ofendido a alguien, sin orgullo, sin justificarte. Vas a humillarte y vas a pedir perdón y vas a perdonar si alguien te ofendió. Aunque duela, aunque cueste, vas a soltar esa amargura porque entiendes que la falta de perdón te tiene encadenado. Vas a sembrar una ofrenda como acto de fe, no por obligación, por amor, por gratitud, porque reconoces que todo lo que tienes viene de Dios. Y vas a sembrarla con alegría, creyendo que Dios la va a multiplicar. Vas a comenzar a declarar vida sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu matrimonio, sobre tus finanzas, sobre tu salud. Y lo vas a hacer con fe, con convicción, con autoridad, porque tú sabes que tus palabras tienen poder. Porque lo que viene para tu hogar en enero de 2026 no es derrota, no es tragedia, no es maldición, es gloria, es poder, es transformación, es lo que tú has estado esperando durante años. Pero Dios necesita que te prepares, necesita que estés listo, necesita que tu casa sea un canal limpio para que su gloria fluya. Y cuando todo eso se manifieste, cuando veas a tu familia transformada, cuando veas las promesas cumplidas, te vas a arrodillar y vas a decir, Dios mío, valió la pena cada sacrificio, valió la pena cada oración, valió la pena cada lágrima, porque tú fuiste fiel, porque tú cumpliste, porque tú nunca me abandonaste. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, no solo las buenas, todas. Hasta lo que el enemigo intentó usar para destruirte, Dios lo va a usar para bien. Hasta las crisis, hasta las pruebas, hasta las lágrimas. Todo va a obrar para tu bien porque tú amas a Dios
y has sido llamado conforme a su propósito. Ahora guarda silencio, medita en lo que has escuchado y que el Espíritu Santo haga su obra en tu corazón, porque Dios ya se movió en el mundo espiritual. Ahora falta que tú te muevas en el natural. Y cuando lo hagas, prepárate para ver la mano poderosa de Dios manifestarse en tu hogar como nunca antes. Prepárate para testimoniar. Prepárate para ver milagros. Prepárate para vivir en la plenitud de su bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tu casa será llena de la gloria de Dios. Tu familia será transformada. Tus hijos serán salvos. Tu matrimonio será restaurado. Tus finanzas prosperarán. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Amén y amén. La profecía que todos comentan, ¿verdad divina o engaño del enemigo? Hermano, hermana, detente un momento. Respira, porque lo que estoy a punto de compartir contigo no es un mensaje más, no es una palabra cualquiera que se la lleva el viento. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos puede cambiar radicalmente la forma en que disciernes lo que viene de Dios y lo que viene del enemigo. Y créeme, en estos tiempos finales, en esta hora de confusión y de señales mezcladas, necesitas más que nunca tener los ojos del Espíritu bien abiertos. ¿Sabes por qué? Porque el diablo también hace profecías, porque el enemigo también anuncia acontecimientos. Y si no tienes discernimiento, si no conoces la palabra, si no estás firme en la roca de Cristo, te vas a tragar cualquier cuento, cualquier revelación bonita, cualquier voz que suene espiritual, pero que no viene del trono de Dios. Hoy quiero hablarte de algo que está en boca de muchos, algo que circula por las redes, que se comparte en los grupos de oración, que tiene a la gente comentando, especulando, preguntándose si es cierto o no. Una supuesta profecía sobre el 31 de diciembre del año 2025, y déjame decirte algo con toda franqueza, con toda la autoridad que me da la palabra de Dios. No todo lo que brilla es oro, no todo lo que suena espiritual viene del cielo, y no toda profecía que se anuncia con bombos y platillos es palabra del Altísimo. La Biblia es clara, contundente, directa, cuando nos advierte en 1 de Juan capítulo 4 versículo 1, Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Entiendes lo que esto significa? Significa que Dios mismo, en su infinita sabiduría y su amor por ti, te está diciendo que no te creas todo lo que escuchas, que no te tragues cualquier palabra profética solo porque viene envuelta en lenguaje espiritual, solo porque la persona que la dice ayuna, ora o tiene ministerio. Dios te está diciendo que pruebes, que examines, que confrontes toda palabra con su palabra escrita, con la Biblia, con el testimonio de Jesucristo, porque el enemigo, hermano, hermana, el enemigo es astuto. El diablo no viene con cuernos y tridente anunciando que es el maligno. No. Él se disfraza de ángel de luz, como dice 2 de Corintios 11:14. Él se viste con ropaje espiritual, usa vocabulario cristiano, cita versículos fuera de contexto y lanza profecías que suenan impresionantes, que tocan la curiosidad, que despiertan el morbo, pero que no edifican, no transforman, no llevan a la gente al arrepentimiento ni a la obediencia. Y aquí está el problema, el gran peligro de esta hora. Vivimos en una generación que ama el espectáculo más que la verdad. Una generación que prefiere la emoción antes que la santidad. Que busca señales y prodigios, pero no busca la presencia de Dios. Que quiere saber el futuro, pero no quiere cambiar el presente. Y el enemigo lo sabe. El diablo conoce perfectamente tus debilidades, tus curiosidades, tus ansias de tener respuestas,
de controlar lo que viene, de estar un paso adelante, y por eso te lanza carnada. Te lanza profecías llamativas, fechas específicas, eventos dramáticos, cosas que te hacen sentir que estás en el secreto, que tienes información privilegiada, que conoces los planes de Dios. Pero déjame preguntarte algo con todo respeto, con todo el amor de Cristo. ¿Realmente crees que Dios necesita anunciarte por redes sociales lo que va a pasar el 31 de diciembre? ¿De verdad piensas que el Creador del universo, el que sostiene las estrellas en su mano, el que conoce el número de cabellos en tu cabeza, va a revelar sus planes más importantes a través de mensajes virales y videos sensacionalistas? Escúchame bien. Dios habla, Dios revela, Dios profetiza a través de sus siervos verdaderos. Pero siempre, siempre, siempre lo hace con un propósito claro: llevarte al arrepentimiento, a la santidad, a la preparación espiritual, a la intimidad con Él. Las profecías genuinas de Dios no te dejan con miedo, con ansiedad, con la mente llena de especulaciones. Las profecías genuinas te llevan de rodillas, te humillan, te confrontan con tu pecado, te empujan a buscar más de su presencia, a vivir en santidad, a estar listo no porque conozcas la fecha, sino porque conoces al dueño de la fecha. Amos 3:7 dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Sí, Dios revela, pero revela a quien camina con Él, a quien vive en obediencia, a quien tiene un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Ahora bien, hablemos específicamente de esta profecía del 31 de diciembre. ¿Qué dice? ¿Qué anuncia? Sin entrar en todos los detalles, porque no quiero darle más publicidad de la que ya tiene, la esencia es que supuestamente va a suceder algo grande, algo impactante, algo que va a cambiar el mundo tal como lo conocemos. Y la gente pregunta, la gente comenta, la gente se asusta o se emociona. Pero yo te pregunto, ¿dónde está el fundamento bíblico? ¿Dónde está la confirmación en la palabra? ¿Dónde está el fruto de arrepentimiento, de santidad, de temor de Dios que debe producir toda palabra profética verdadera? Porque si una profecía no te lleva a Cristo, si no te hace caer de rodillas, si no te confronta con tu pecado y no te empuja a vivir en santidad, entonces no importa qué tan espiritual suene, no importa quién la diga, no importa cuánta gente la comparta, no es de Dios. Jesús mismo nos advirtió en Mateo 24, versículos 4 y 5, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y luego, en el versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Ves el patrón? ¿Ves la advertencia? No es que tal vez vengan falsos profetas, no es que posiblemente haya engaño. Jesús dice que vendrán, que se levantarán, que engañarán. Es una realidad profética, es una certeza del tiempo final. Y si tú no estás arraigado en la palabra, si no conoces las Escrituras, si tu fundamento no es Cristo, sino las emociones, las experiencias, las revelaciones de otros, entonces eres presa fácil para el engaño. ¿Y sabes qué es lo más triste de todo esto? Que mientras la gente está obsesionada con una fecha, con un acontecimiento futuro, con una profecía que puede ser o no ser cierta, están descuidando lo único que realmente importa: su relación con Dios hoy. Están perdiendo el tiempo especulando sobre el mañana cuando no están viviendo en santidad el presente. Están más preocupados por saber qué va a pasar el 31 de diciembre que por saber si están listos para encontrarse con Dios en este momento. Y eso, hermano, hermana, eso es exactamente lo que el enemigo quiere: distraerte, desviarte, mantenerte ocupado con cosas secundarias mientras descuidas lo esencial.
Porque si el diablo logra que pases más tiempo investigando profecías que orando, más tiempo compartiendo videos que leyendo la Biblia, más tiempo hablando de lo que va a pasar que viviendo en santidad, entonces ya ganó. Ya te tiene donde quiere. Mira, yo no estoy aquí para decirte que esa profecía específica es falsa o verdadera. No soy quien para juzgar el corazón de quien la dio. No sé si esa persona realmente escuchó algo de Dios o si fue su propia imaginación o si fue el enemigo usándola. Lo que sí te puedo decir con toda la autoridad de la palabra es que tu enfoque no debe estar ahí. Tu enfoque debe estar en Cristo. Tu seguridad no debe depender de conocer fechas, sino de conocer al que sostiene el tiempo en sus manos. Tu paz no debe venir de entender todos los misterios proféticos, sino de descansar en el que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y déjame llevarte a un ejemplo poderoso en las Escrituras. En Hechos 1, versículos 6 y 7, los discípulos le preguntan a Jesús: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Mira qué pregunta tan natural, tan humana. Ellos querían saber cuándo, querían conocer el momento, querían tener el calendario profético en sus manos. Y escucha la respuesta de Jesús: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Entiendes lo que Jesús les está diciendo? Les está diciendo que dejen de obsesionarse con fechas y tiempos que solo el Padre conoce, y que mejor se enfoquen en lo que sí les toca: recibir poder del Espíritu Santo y ser testigos. Eso mismo te digo hoy. Deja de perder tiempo tratando de descifrar fechas que Dios no te ha revelado. Deja de angustiarte por profecías que pueden ser o no ser de Él. Mejor enfócate en lo que Dios sí te mandó hacer. Buscar su rostro, vivir en santidad, ser lleno del Espíritu Santo, compartir el Evangelio, amar a tu prójimo, perdonar a quien te ha ofendido, romper con el pecado que te tiene atado. Eso es lo que importa, eso es lo que transforma, eso es lo que te prepara no solo para el 31 de diciembre, sino para cualquier día, para cualquier hora en que Él venga. Porque aquí está la verdad más importante, la que muchos están olvidando en medio de tanto ruido profético. Nadie, absolutamente nadie, sabe el día ni la hora de la venida del Señor. Mateo 24, versículo 36, lo dice clarísimo. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Si los ángeles no lo saben, si el mismo Jesús en su humanidad dijo que no lo sabía, ¿cómo va a saberlo un profeta, un pastor, un líder religioso, por más ungido que sea? No lo sabe, no puede saberlo. Y quien dice que lo sabe está mintiendo o está engañado. Ahora, eso no significa que Dios no nos advierta. Claro que nos advierte, claro que nos da señales. Jesús mismo habló de las señales de los tiempos, pero esas señales no son para que hagamos especulación, sino para que vivamos en preparación. No son para que hagamos predicciones, sino para que tengamos convicción. Las señales nos dicen que el tiempo se acerca, que debemos estar despiertos, vigilantes, santos, listos. Pero no nos dan fechas exactas porque Dios no quiere que vivamos ansiosos por el mañana, sino obedientes en el hoy. Y aquí es donde quiero tocarte el corazón con algo muy profundo, muy personal. ¿Sabes por qué tanta gente está obsesionada con profecías sobre fechas específicas? No es porque tengan hambre de Dios, es porque tienen miedo del futuro. No es porque quieran servir a Cristo, es porque quieren controlar lo que viene. Es una manifestación de falta de fe, de falta de confianza en la soberanía de Dios. Porque cuando tú realmente confías en Dios, cuando realmente descansas en su voluntad, no necesitas saber el día exacto de nada, no necesitas tener el calendario profético completo. Te basta con saber que Él tiene todo bajo control,
que ningún día te va a tomar por sorpresa si estás viviendo en comunión con Él. Proverbios 3, versículos 5 y 6 dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Mira esa palabra. No te apoyes en tu propia prudencia. No trates de resolverlo todo con tu mente. No intentes descifrar todos los misterios de Dios con tu lógica humana. Simplemente confía. Simplemente reconócelo. Simplemente camina en obediencia, y Él se encargará del resto. Pero déjame darte también herramientas prácticas para que puedas discernir cuando una profecía viene de Dios o no. Primera, toda profecía verdadera debe estar alineada con la palabra escrita de Dios. Si contradice la Biblia, si añade a la Biblia, si tuerce la Biblia, no es de Dios. Punto. Segunda, toda profecía verdadera glorifica a Cristo, no al profeta. Si la profecía busca engrandecer al mensajero, darle fama, darle seguidores, darle reconocimiento, es sospechosa. Tercera, toda profecía verdadera produce fruto del Espíritu. Si produce miedo, ansiedad, división, confusión, orgullo espiritual, no es de Dios. Gálatas 5:22 nos dice cuál es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si una profecía no produce esto, recházala. Cuarta, toda profecía verdadera llama al arrepentimiento y la santidad. Los profetas del Antiguo Testamento no andaban dando fechas para entretener a la gente. Andaban llamando al pueblo a volverse a Dios, a dejar la idolatría, a romper con el pecado, a restaurar la justicia. Si una profecía solo te da información pero no te transforma, es vacía. Quinta, toda profecía verdadera se cumple. Deuteronomio 18:22 dice: Si el profeta hablar en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Esto es clave. Si alguien ya ha dado profecías con fechas específicas que no se cumplieron, ¿por qué le vas a creer ahora? Si ya falló antes, su credibilidad está rota. Y déjame decirte algo más, que el Espíritu Santo me pone en el corazón. El peligro de estas profecías sensacionalistas no es solo que pueden ser falsas. El peligro es que desvían tu atención de lo que realmente importa. Imagínate que pasas todo el año 2025 esperando que algo grande pase el 31 de diciembre y resulta que no pasa nada. ¿Sabes qué va a pasar entonces? Que vas a sentir decepción, vas a sentir que te mintieron, vas a dudar de Dios. Cuando el problema no fue Dios, el problema fue que le creíste a una voz que no era de Él. Y esa decepción puede enfriarte, puede alejarte de la iglesia, puede hacerte escéptico de todo lo espiritual. O peor aún, imagínate que si pasa algo ese día, algún acontecimiento mundial, algún evento significativo, y tú lo tomas como confirmación de que esa profecía era verdadera. Y entonces le das toda tu confianza, toda tu atención, todo tu seguimiento a esa persona, a ese ministerio, a esa voz. Y poco a poco, sin darte cuenta, esa voz va suplantando la voz de Dios en tu vida. Va tomando el lugar de la Biblia. Va convirtiéndose en tu fuente de revelación, de dirección, de verdad. Y ahí es donde el enemigo te tiene exactamente donde quiere. Porque el plan del diablo no es solo hacerte creer una mentira. Su plan es apartarte de la verdad. Su plan es que tú pongas tu fe en hombres y no en Dios. Que pongas tu confianza en profecías y no en la palabra. Que busques señales y no busques al Señor. Y cuando eso pasa, hermano, hermana, estás en terreno peligroso. Estás caminando en arenas movedizas espirituales, porque el día que esa voz te falle, el día que esa persona caiga, el día que ese ministerio se corrompa, tu fe se va a tambalear, porque no estaba edificada sobre la roca que es Cristo, sino sobre la arena que son los hombres.
Por eso el salmista David, un hombre que conoció profundamente el corazón de Dios, declaró en Salmo 62, versículos 5 y 6, Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. ¿Ves dónde está puesta la esperanza de David? No en profetas, no en señales, no en fechas, en Dios solamente. Y por eso David no resbaló. Por eso David, a pesar de todos sus errores, a pesar de todos sus pecados, siempre volvía a Dios, porque su fundamento no era su propia fuerza, ni la sabiduría de otros, sino la roca eterna que es el Señor. Y quiero llevarte ahora a algo aún más profundo. Quiero que entiendas la naturaleza del tiempo desde la perspectiva de Dios. Porque nosotros, como seres humanos limitados, vivimos esclavos del reloj, del calendario, de las fechas. Pero Dios existe fuera del tiempo. Segunda de Pedro 3:8 dice, Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. ¿Qué significa esto? Que Dios no está apurado, que Dios no tiene prisa, que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Y cuando tú tratas de forzar a Dios a que te revele fechas específicas, cuando te obsesionas con saber exactamente cuándo va a pasar algo, estás tratando de meter a Dios en tu cajita humana, en tu comprensión limitada del tiempo. Isaías 55, versículos 8 y 9 dice, Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios opera en otra dimensión. Él ve el principio y el fin simultáneamente. Él conoce cada detalle de cada segundo de cada vida en todo el universo. Y nosotros, en nuestra pequeñez, queremos que Él nos dé una fecha, un horario, una agenda. Es como un niño de 5 años tratando de entender física cuántica. Simplemente no tenemos la capacidad. Y esto no es para frustrarte. Al contrario, es para liberarte. Porque cuando entiendes que Dios tiene el control absoluto del tiempo, que Él ya tiene todo calculado, todo medido, todo perfectamente orquestado, entonces puedes descansar. Entonces puedes dejar de angustiarte por el futuro. Entonces puedes vivir el presente con gozo, con paz, con propósito, sabiendo que cada día que Dios te da es un regalo, una oportunidad, un milagro. El Salmo 31, versículo 15 dice, En tu mano están mis tiempos. Qué belleza hay en esa declaración. Tus tiempos no están en manos de profetas, no están en manos de astrólogos, no están en manos de adivinos ni de reveladores de misterios. Están en la mano de Dios. Y esa mano es poderosa, es amorosa, es justa, es perfecta. Esa mano te sostiene, te guía, te protege, te lleva exactamente a donde necesitas estar en el momento exacto en que necesitas estar ahí. Entonces, ¿qué haces con todo esto? ¿Cómo vives en estos tiempos de tanta confusión, de tantas voces, de tantas profecías? Te voy a dar una guía clara, práctica, bíblica que puedes aplicar desde hoy mismo. Primero, arraígate en la palabra de Dios. Lee tu Biblia todos los días, no un versículo en una imagen bonita de Instagram, lee capítulos completos. Estudia, medita, memoriza, porque cuando conoces la palabra, cuando la tienes guardada en tu corazón, ninguna mentira te va a engañar, ninguna profecía falsa te va a confundir. Vas a poder discernir al instante cuando algo no cuadra con la verdad de Dios. Salmos 119, versículo 105 dice,
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si quieres luz en estos tiempos oscuros, si quieres dirección en medio de tanta confusión, la respuesta no es buscar más profetas, es buscar más de la palabra. Segundo, cultiva una vida de oración profunda, íntima, constante con Dios. No ores solo cuando tienes problemas. No ores solo cuando necesitas algo. Ora porque Él es digno. Ora porque necesitas su presencia. Ora porque en la oración es donde Él te habla, donde te revela, donde te guía. Y cuando tú tienes una relación real, cercana, personal con Dios, nadie te puede vender un Dios falso. Nadie te puede engañar con revelaciones bonitas, porque tú conoces su voz. Jesús dijo en Juan 10, versículo 27, Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Las ovejas verdaderas reconocen la voz del pastor. Y no solo eso, el versículo 5 dice, Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Si conoces la voz de Dios, vas a huir de las voces extrañas. Automáticamente, sin titubear, y aquí quiero hacer un paréntesis importante, la oración no es solo hablar, es también escuchar. Vivimos en una generación que ora deprisa, que le lanza a Dios una lista de peticiones y se va corriendo. Pero la verdadera oración incluye silencio, incluye espera, incluye postrarte ante Él y decirle, habla Señor, que tu siervo escucha, como hizo el joven Samuel en 1 Samuel 3:9. Y en ese silencio, en esa espera, es donde Dios susurra a tu corazón, no con voces audibles necesariamente, no con visiones espectaculares. Muchas veces es con una paz que inunda tu alma, con una convicción que se siembra en tu espíritu, con una certeza que no puedes explicar, pero que sabes que viene de Él. Primera de Reyes 19, versículos 11 y 12 cuenta la experiencia del profeta Elías. Dios le dijo que se parara en el monte delante de él. Y pasó un gran viento que rompía los montes, pero Jehová no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y después del fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando Elías lo oyó, cubrió su rostro porque supo que era Dios. Mira esto. Dios no estaba en lo espectacular, en lo dramático, en lo ruidoso. Estaba en el silbo apacible, en el susurro suave, en lo íntimo. Muchas veces estamos tan ocupados buscando lo espectacular, las profecías dramáticas, las revelaciones impresionantes, que nos perdemos el susurro apacible de Dios en nuestra vida diaria. Nos perdemos su voz en la lectura de su palabra. Nos perdemos su dirección en el consejo sabio de un hermano maduro. Nos perdemos su presencia en el momento de adoración genuina, porque estamos buscando fuego, terremoto y viento, cuando Él está hablando en el silbo delicado. Tercero, vive en santidad. No puedes tener discernimiento espiritual si estás viviendo en pecado. No puedes esperar oír claramente de Dios si tu vida es un desastre espiritual. El pecado nubla tu visión. El pecado cierra tus oídos espirituales. El pecado te hace vulnerable al engaño. Primera de Pedro 1, versículos 15 y 16 dice, «Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo». La santidad no es una opción, no es para supercristianos, es el llamado de todo creyente. Y cuando vives en santidad, cuando tu vida está limpia delante de Dios, tienes una claridad espiritual que te protege del engaño. Y la santidad, hermano, hermana, no es solo evitar lo malo, es abrazar lo bueno. No es solo decir no al pecado, es decir sí a la justicia. Romanos 12, 1 y 2 nos da una fórmula poderosa.
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mira esos 3 pasos. Presentarte como sacrificio vivo, no conformarte a este siglo, y transformarte por la renovación de tu entendimiento. Cuando haces esto, cuando vives esto, entonces puedes comprobar cuál es la voluntad de Dios. Entonces tienes el discernimiento para saber qué es de Él y qué no lo es. Pero si estás conformado a este siglo, si tu mente no ha sido renovada, si tu vida no es un sacrificio santo, entonces eres presa fácil para cualquier viento de doctrina, para cualquier profecía atractiva, para cualquier engaño espiritual. 4. Rodéate de hermanos maduros en la fe, de una iglesia sana, de líderes que predican la palabra sin adulterarla. No te aísles. No creas que tú solo con tu Biblia es suficiente. Dios te puso en un cuerpo, en una familia espiritual, y en esa familia hay equilibrio, hay corrección, hay rendición de cuentas. Proverbios 11:14 dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Necesitas consejeros sabios. Necesitas hermanos que te digan la verdad, aunque duela, que te confronten cuando te estás desviando, que te mantengan centrado en Cristo. Y aquí déjame advertirte de algo. No todo el que se llama pastor es pastor verdadero. No todo el que tiene un micrófono tiene autoridad espiritual. No todo el que predica está predicando la verdad. Jesús advirtió en Mateo 7:15: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Se ven como ovejas, suenan como ovejas, hasta huelen como ovejas, pero por dentro son lobos. Y el versículo 16 te da la clave para identificarlos. Por sus frutos los conoceréis, no por sus palabras bonitas, no por sus revelaciones impresionantes, no por cuántos seguidores tienen, por sus frutos. ¿Cuáles son los frutos que debes buscar en un líder espiritual? Humildad, integridad, servicio desinteresado, vida familiar en orden, manejo sabio del dinero, amor genuino por las almas, sujeción a autoridad, disposición a ser corregido, pasión por la palabra de Dios, vida de oración evidente. Si un líder tiene revelaciones espectaculares, pero su vida personal es un caos, aléjate. Si tiene profecías impresionantes, pero está lleno de orgullo y autopromoción, corre. Si atrae multitudes, pero no produce discípulos maduros, es un lobo disfrazado. 5. No tengas miedo de hacer preguntas, no tengas miedo de investigar, no tengas miedo de decir necesito confirmación cuando escuchas algo que no te cuadra. El apóstol Pablo elogió a los de Berea en Hechos 17:11, porque escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. No aceptaban todo ciegamente, investigaban, comparaban con la palabra, y Pablo, en lugar de ofenderse, los elogió. Eso es madurez espiritual. Eso es discernimiento sano. Pero también déjame decirte esto. Hay una diferencia entre tener discernimiento sano y tener un espíritu crítico. El discernimiento busca la verdad con humildad. El espíritu crítico busca errores con orgullo. El discernimiento examina todo y retiene lo bueno, como dice Primera de Tesalonicenses 5:21. El espíritu crítico rechaza todo porque nada es suficientemente bueno. El discernimiento protege al rebaño. El espíritu crítico divide al rebaño. Así que cuando examines una profecía, cuando pruebes una enseñanza, hazlo con la actitud correcta. No como un fiscal buscando culpables, sino como un hijo de Dios buscando verdad. Y ahora quiero
hablarte directamente a ti, que quizás ya compartiste esa profecía, que ya te la creíste, que ya estás esperando que algo pase el 31 de diciembre. No te estoy condenando, no te estoy juzgando, te estoy llamando a que lo pongas todo en la balanza de la palabra. Te estoy invitando a que hagas una pausa, a que vayas delante de Dios en oración y le preguntes a Él si esa palabra es verdad o no. Y si Dios te confirma que no lo es, ten el valor de rectificar, ten la humildad de decir me equivoqué, me dejé llevar por la emoción, por la curiosidad, por el morbo. No hay vergüenza en reconocer un error, la vergüenza está en persistir en él cuando Dios ya te mostró la verdad. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esto aplica también a errores. Si te equivocaste creyendo algo falso, confiésalo. Si compartiste algo que no era de Dios, reconócelo, apártate de ello. Y Dios, en su inmensa misericordia, no solo te perdonará, sino que te usará como testimonio para otros que también fueron engañados. Y si eres de los que están promoviendo esas profecías, si eres de los que están compartiendo videos, mensajes, predicciones sin fundamento bíblico sólido, te hablo con todo el amor de Cristo, pero también con toda la firmeza que demanda la palabra. Detente. Porque dice Santiago 3:1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Enseñar, profetizar, hablar en nombre de Dios no es un juego, no es para ganar seguidores, no es para sentirte importante, es una responsabilidad tremenda, un peso enorme, un llamado que requiere temor de Dios, santidad y humildad. Ezequiel 13, versículos 2 y 3 pronuncia un juicio severo contra los falsos profetas. Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los profetas insensatos, que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. ¿Entiendes la gravedad? Profetizan de su propio corazón, andan en pos de su propio espíritu, no han visto nada de Dios, pero hablan como si lo hubieran visto, y Dios dice, ay de ellos, no es una bendición, es un ay, es un juicio, es una advertencia terrible. Así que si estás usando el nombre de Dios para promover mentiras, aunque sea sin querer, aunque sea por ignorancia, vas a dar cuentas. Y créeme, no quieres estar en esa posición. Mejor es quedarse callado que hablar presuntuosamente en nombre del Señor. Proverbios 17:28 dice, aun el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Pero si eres de los que están confundidos, de los que no saben qué creer, de los que están cansados de tanto ruido, de tanta señal, de tanta profecía, déjame darte una palabra de paz. Jesús dijo en Juan 14, versículos 1 al 3, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mira la promesa de Jesús, Él va a volver. Eso es seguro, eso es certero, eso es innegociable. No necesitas una profecía del 31 de diciembre para confirmarlo. Jesús mismo lo prometió. Y Él no miente. Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló y no lo ejecutará. Entonces tu enfoque, tu esperanza, tu preparación no debe estar en una fecha, debe estar en una persona, Jesucristo. Él es tu roca, Él es tu salvación, Él es tu esperanza.
Y cuando Él venga, sea el 31 de diciembre del 2025, o sea, en 100 años más, lo único que va a importar es si estabas listo, si tu vida estaba en orden, si habías hecho las paces con Dios, si habías recibido a Cristo como tu Salvador, si habías vivido en obediencia a su palabra. Todo lo demás, todas las especulaciones, todas las profecías, todas las fechas van a ser irrelevantes. Y quiero cerrar este mensaje llevándote a una parábola poderosa que Jesús contó en Mateo 25. Es la parábola de las 10 vírgenes. 5 eran prudentes y 5 insensatas. Todas esperaban al novio, todas tenían lámparas. Todas se durmieron porque el novio tardaba. Pero cuando se oyó el grito a la medianoche, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Solo 5 estaban preparadas. Solo 5 tenían aceite en sus lámparas. Las otras 5, las insensatas, tuvieron que salir corriendo a buscar aceite. Y mientras fueron, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. ¿Entiendes la lección? No es sobre saber la hora exacta. Todas las vírgenes se durmieron porque el novio tardó más de lo esperado. Ninguna sabía el momento exacto, pero unas estaban preparadas y otras no. Unas tenían aceite, que representa al Espíritu Santo, la relación viva con Dios, la preparación espiritual. Las otras tenían la apariencia, la lámpara, la religiosidad, pero no tenían el aceite, no tenían la sustancia, no tenían la realidad espiritual. Y cuando las insensatas finalmente llegaron y tocaron la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos, Jesús da la respuesta más escalofriante de todas. De cierto os digo que no os conozco. No dijo, llegaron tarde. No dijo, no calcularon bien la hora. Dijo, no las conozco. Porque el problema no era de timing, era de relación. Ellas no lo conocían y él no las conocía. Tenían religión, pero no tenían relación. Así que te hago una pregunta final, la más importante de todas. ¿Estás listo? No para el 31 de diciembre. ¿Estás listo para encontrarte con Dios en este momento? Si Él viniera ahora mismo, si tu corazón se detuviera ahora mismo, ¿tendrías paz? ¿Tendrías la certeza de que vas a estar con Él en la eternidad? ¿Te diría Él, bien, buen siervo y fiel, o te diría, nunca te conocí? Porque esa es la única pregunta que importa. Esa es la única fecha que deberías estar preocupándote. El día de tu encuentro con Dios. Y ese día puede ser hoy, puede ser mañana. No lo sabes. Por eso Hebreos 3:13 dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de arrepentimiento. Hoy es el día de volver a Dios con todo tu corazón. No esperes al 31 de diciembre para buscar a Dios. No esperes a que pase algo grande para tomar en serio tu vida espiritual. Búscalo ahora. Arrepiéntete ahora. Entrega tu vida ahora. Rompe con el pecado ahora. Perdona ahora. Reconcíliate ahora. Porque hoy, en este momento, tienes la oportunidad. Mañana no está garantizado. Entonces te invito a que hagas algo conmigo en este momento. Donde quiera que estés, haz una pausa, cierra tus ojos si puedes y háblale a Dios con sinceridad total, con el corazón completamente abierto. Dile, Señor, perdóname por haberme distraído con tantas voces. Perdóname por haber buscado señales más que tu presencia. Perdóname por haber vivido más preocupado por el futuro que por mi obediencia hoy. Pero en este momento, yo decido poner mi fe en ti y solo en ti. Decido arraigarme en tu palabra. Decido vivir en santidad. Decido prepararme no para una fecha, sino para encontrarme contigo. Ayúdame a discernir lo verdadero de lo falso. Ayúdame a conocer tu voz por encima de todas las demás voces.
Ayúdame a no desviarme ni a la derecha ni a la izquierda. Llena mi lámpara con tu aceite. Enciende mi corazón con tu fuego. Dame un hambre insaciable por tu presencia, y que mi vida, desde hoy hasta el día en que me llames a tu presencia, sea un testimonio vivo de que tú eres mi Señor, mi Salvador, mi todo. Y si hay algo en tu vida que necesitas cambiar, si hay un pecado que necesitas confesar, si hay una relación que necesitas restaurar, si hay una obediencia que has estado posponiendo, si hay un perdón que necesitas dar o recibir, hazlo ahora. No esperes, no pospongas, no juegues con la gracia de Dios, porque la vida no se trata de conocer profecías, se trata de conocer al profeta mayor, al que es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el que fue, el que es y el que ha de venir. Se trata de vivir cada día como si fuera el último, no con miedo paralizante, sino con propósito ardiente, con pasión desbordante, con santidad radiante, con amor incondicional. Que estas palabras no se queden solo en tu mente, que penetren tu corazón como espada de doble filo, que transformen tu vida desde los cimientos, que te lleven a una rendición total, absoluta, completa a los pies de Cristo. Porque ese es el único lugar seguro cuando todo tiembla. Ese es el único fundamento que nunca va a fallar cuando vengan las tormentas. Y cuando vengan más profecías, y créeme que vendrán, cuando surjan más voces, y seguro que surgirán, cuando aparezcan más señales, y sin duda aparecerán, tú vas a estar firme, inamovible, inquebrantable, porque tu roca no es una fecha, ni una profecía, ni una revelación humana. Tu roca es Cristo Jesús, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que el Señor te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. No la paz que da el mundo, que depende de circunstancias y de conocer el futuro, sino la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que viene de descansar en sus brazos eternos, la paz que permanece aunque el mundo se desmorone, porque sabes que Él tiene el control. Amén y amén.